Bueno, estamos realizando la primera actividad de la materia Introducción a las Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje de la maestría en educación, de la maestría en docencia para la educación superior y media superior. Los temas a revisar son la naturaleza y función de las estrategias, enfoque sobre la adquisición de estrategias, y la entrevista se realiza a un docente que me acompaña aquí y nos va a platicar primero sus datos generales. ¿Cuál es tu nombre completo? Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Daniel Robles Camarillo y soy profesor investigador de la Universidad Politécnica de Pachuca. ¿Cuántos años tienes de experiencia como docente? 8 años. ¿Por qué eres docente? Bueno, una de las de los principales objetivos de los planes nacionales de posgrado de calidad del CONACYT son justamente que se pueda formar personal investigador con habilidades de investigación, pero que además retribuya a la sociedad a través de la formación de más recursos humanos de alto nivel. Entonces, ese es uno de los objetivos del CONACYT, por eso es que mi perfil es más bien de profesor investigador. ¿Y cuál es tu formación? Soy doctor en comunicaciones electrónicas. ¿Y de licenciatura? ¿Tu perfil es Soy ingeniero eléctrico con maestría en ciencias de ingeniería en microelectrónica, y doctorado? en comunicaciones y electrónica, Ok. Ya nos dijiste en qué institución laboras en la Universidad Politécnica de Pachuca. y qué materias impartes. Bueno, generalmente imparto ambos programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado, y en licenciatura son generalmente materias de especialidad del último ciclo de formación, la parte de protocolos y servicios de comunicación, desarrollo de interfaces electrónicas, temas selectos de comunicaciones. Y en la maestría son también tópicos aplicados de telecomunicaciones, diseño de sistemas embebidos y, bueno, pues materias de especialidad en la parte de electrónica y comunicación. Eso en cristiano significa que manejas mucho tecnicismo. Sí, como debe ser. Ajá. ¿Qué área específicamente? Pues áreas de ingeniería en la parte de comunicaciones y electrónica. Mucha matemática. Mm, Más que matemáticas, eso son, digamos, materias necesarias para llegar a los últimos niveles, pero son materias básicas. En mi caso, yo les imparto materias ya de la formación, ya de especialidad. Ya no tiene que ver tanto con las matemáticas, porque eso ya lo debieron haber aprendido en cursos previos. ¿Y cuál es el modelo educativo de la institución? Bueno, como todas las universidades politécnicas del país, se encuentra bajo el esquema de educación basada en competencias, que es un modelo educativo para eficientar al máximo sobre todo los tiempos y capacidades de los estudiantes. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un programa educativo que se basa en el constructivismo, en la enseñanza basada en solución de problemas y por supuesto en la formación de competencias profesionales. Entonces, el modelo educativo supone la formación integral de los estudiantes, analizando y cuantificando de alguna manera sus habilidades en el ser, en el saber hacer y en el eh, ser, saber y saber hacer. Son tres capacidades diferentes que implican la formación integral de un estudiante. Entonces, ¿qué es una competencia? Bueno, según los manuales de formación para profesores, implica el conocimiento integral de habilidades que permiten desarrollos profesionales. ¿Y Una cómo, competencia es una habilidad. y cómo se alcanza? Bueno, obviamente en la parte de ingeniería, pues son competencias técnicas que tienen que ver con diseño y análisis de sistemas para manufactura, fabricación. Entonces, pues se alcanza o se supone alcanzada cuando el estudiante es capaz y domina las técnicas suficientes para diseño, desarrollo y análisis de sistemas. ¿Y qué se necesita para enseñar una competencia? Bueno, pues depende mucho de cuál sea la parte específica de la habilidad que se quiere formar. Pero típicamente, como todas las competencias y habilidades, pues requieren de la práctica.
Entonces, la mayor parte de las materias, sobre todo del último ciclo de estudios, eh, son teórico-prácticas. Entonces, tiene que complementar tanto la parte de teoría y saber el fundamento como la parte práctica. ¿Y cuál es un ejemplo de esas prácticas? Bueno, pues por supuesto, el diseño electrónico tiene que ver con el análisis y el cálculo de un sistema que va a resolver un objetivo específico y posteriormente la puesta en marcha para construirlo a nivel de prototipo y comprobar que efectivamente funcione para lo que está diseñado. ¿Y eso cómo sucede? ¿Cómo lo pides en clase? Bueno, generalmente se hacen propuestas directamente desde el estudiante, porque muchas veces ya tienen proyectos desarrollados previamente, prototipos previamente realizados, y ellos en algún momento ya conocen el alcance y la aplicación de algunos sistemas o dispositivos o circuitos mismos. Entonces, generalmente los últimos niveles de estudio lo que hacen es integrar capacidades de desarrollo y programación, que también es necesaria para los estudiantes de mis materias, y entonces integran tanto la parte de hardware como la parte de software para hacer un solo proyecto integrador, un proyecto final. Bien, ¿y cuáles son? ¿De qué tipo son esos proyectos? Bueno, pueden ser proyectos tan sencillos como el sistema que te permite medir la humedad de tus plantas en tu jardín y que cuando tú como usuario lo consideres, desde un dispositivo móvil puedas echar a andar tu sistema de riego o detenerlo o simplemente monitorear cómo se ha comportado la temperatura o la humedad en el piso o no sé, el crecimiento de alguna planta en específico, pero a distancia, sin la necesidad que sea presencial. Y eso lo desarrollan los alumnos. Ellos lo desarrollan, es lo que aprenden ellos. Ok, ¿cómo logras constatar que ya desarrollaron la Bueno, en competencia? la parte técnica creo que es muy fácil, porque si ellos proponen un proyecto que funciona, pues quiere decir que sus competencias fueron desarrolladas. Si proponen un proyecto y no funciona después de un cuatrimestre que dura las asignaturas, pues quiere decir que algo les falló a la mitad y sus competencias no fueron alcanzadas cuando menos al 100%. Y en ese proceso, ¿cuál es tu participación? Bueno, por supuesto la parte de eh, el facilitarles la información, porque a fin de cuentas los profesores dentro del sistema de educación basada en competencia somos solamente facilitadores. Entonces, facilitarles la información y darles la asesoría de cómo tiene que ser interpretada la misma información para que ellos, con base en sus desarrollos previos, en sus competencias previas, tomen la pauta de hacerse autodidactas en la construcción. Muchas de las ocasiones los chicos ya tienen un nivel muy avanzado de conocimientos, un dominio suficiente de habilidades previas y solamente es nuestro trabajo la asesoría para que ellos puedan interpretar información y aprovecharla para un fin específico como es el que se les pide en la práctica. O sea, la responsabilidad tuya está como a qué porcentaje. Bueno, generalmente en la academia profesional será un 20 o un 30%. Las competencias y las habilidades las desarrollan prácticamente de forma autodidacta los muchachos. Ahora, ¿qué necesitas saber tú para que tus estudiantes logren su objetivo de aprendizaje? Ok, ¿qué necesito saber yo como profesor? Bueno, Acerca de ellos. ok, de ellos. Bueno, sí, por supuesto necesito corroborar que las competencias previas dictadas en su plan de estudios estén cubiertas. Porque si en algún momento la materia que me toca impartir con ellos tiene que ver con comunicación inalámbrica, ellos debían conocer previamente qué es la comunicación electrónica y cuáles son las técnicas de cifrado de datos, de codificación, en fin. Ok, entonces estamos hablando de que cuando llegan contigo deben tener esa base. Sí, por supuesto. ¿Y cómo puedes saberlo? Generalmente se inician todos los cursos con un examen diagnóstico, que en realidad es un sondeo más que un examen, es un sondeo
de conocer cuáles son las materias que cursaron y cuál es su opinión con respecto a la formación que obtuvieron durante esa materia. Si el plan de estudios fue cubierto al 100%, si la continuidad de los temas fue eh, atacada de la mejor manera por parte tanto del profesor como del estudiante. Y si en algún momento tienen alguna laguna, pues sería cosa de empezar a identificar dónde son los detalles de su conocimiento que deberían tener, que no han completado, para poder empezar a trabajar sobre esos faltantes primero, antes de Eso, empezar. tú empiezas a partir de los faltantes. Sí, tiene que ser. Porque si no puedes tener una base sólida de conocimientos previos, por más que intentes construir un nuevo conocimiento o una nueva habilidad, los muchachos se van a perder. Y entonces, ¿qué pasa con el alcance de los objetivos que tienes marcado en el programa? Pues la intención siempre es cubrirlos al 100%, pero depende mucho de cuán capaces sean, de cuántas habilidades tengan ya los chicos, y si ya tienen las previas formadas, el avance es rápido y generalmente completo. Pero si no lo hacen, como es en el caso general de los primeros cuatrimestres que llegan de una educación básica muy pobre o muy limitada, y entonces en lugar de empezar a ver temas de cálculo avanzado, tenemos que ver temas de álgebra porque pues en la secundaria o en el bachillerato no aprendieron previamente esas competencias que deben superar para llegar a la universidad, y entonces nos toca satisfacer primeramente esa ausencia de capacidades para poder empezar a construir conocimiento nuevo. Y los alcances, o sea, al final del curso, ¿cómo te evalúan a ti? Bueno, al profesor se le evalúa desde tres perspectivas diferentes. Una de ellas es la perspectiva integral del jefe de área o del jefe inmediato, que generalmente es el director de un programa educativo, en mi caso el director del posgrado. Otra más es la evaluación por pares, que hacen aleatoriamente grupos designados por el área de la Secretaría Académica para hacer evaluación presencial durante la impartición de una clase como tal, ante grupo. Una más es la evaluación que nos hacen los mismos alumnos, que a fin de cuentas son nuestros clientes, ¿no? A las personas a las que les debemos nuestro trabajo. Y una más que es menos objetiva, porque es la autoevaluación. Entonces, nosotros como profesores somos evaluados por tres externos y además por nosotros mismos. Pero entonces, si tuviste que bajar el alcance final de una asignatura, ¿te impacta en todas esas evaluaciones? Sí, por supuesto, porque una de las preguntas específicas en todas las evaluaciones es efectivamente el alcance y conclusión de los temas. Entonces, el plan de estudios está indicado para completar una cantidad de temas que requieren los estudiantes para completar también una cantidad suficiente de habilidades. Entonces, si no se alcanzan, quiere decir que no se les promovió suficientemente para poder alcanzar esas competencias. Siempre está medido. Ok. ¿Qué aspectos tienes que tener en cuenta para el desarrollo de tus materias? Con respecto al desarrollo de la materia, Así o es, así es. ok. Como para que tu curso sea exitoso y tengas el menor número de reprobados. Bueno, es bien complicado porque cada grupo es diferente. Por más que sea la misma materia y el mismo curso, siempre hay un montón de variables. Eh, Muchas veces, sobre todo cuando los grupos son de no más de 15 estudiantes, identificas claramente quiénes son los que lideran esta, esta primera capacidad de conocimientos. Sabes quiénes son los que llevan al grupo, ¿no? Son los que lo lideran como tal. Y cuando son tres o cuatro chicos que tienen muy buena formación previa, generalmente el grupo trabaja dinámicamente. Y eso te ayuda mucho para que, sobre todo la conclusión de planes de estudios, se complete dentro de un curso, ¿no? Que son cuatrimestrales, de por sí son muy cortos. Pues sí, hay profesores que pueden ser muy buenos en el área de matemáticas, pero que el mismo profesor para el área de física a lo mejor no tiene tan dominados los temas, que de pronto puede ser que no les resuelve dudas
sino que al contrario les puede generar eh, alguna laguna por ahí de información que en las siguientes asignaturas les puede hacer falta. ¿Y cuál es la estrategia para medir el alcance de éxito con los alumnos? Ok, bueno, siempre tenemos que estar basados en el manual de asignatura, que es el que nos indica justamente cuáles son los temas que se deben abordar durante la materia, pero también incluso hay recomendaciones de cómo lograr, digamos, ese alcance para los temas que están siendo propuestos, ¿no? Cómo evaluar una parte práctica y una parte teórica. Generalmente para la parte de evaluación, bueno, es evidente la competencia que se tiene como objetivo por alcanzar, pero siempre hay esa flexibilidad de que los mismos estudiantes propongan el proyecto final que se va a desarrollar, la manera en la que lo van a hacer, incluso la manera en cómo pueden ser evaluados. Y en eso, ¿qué tan rígido eres? O sea, ellos te proponen y tú de pronto dices, bueno, va, y si no cumplen, no pasan. ¿Así es? No, porque, bueno, en general la evaluación de los temas no se hace basada en un examen, no, no es un asunto de quién sabe mejor responder un examen, quién tiene el mejor acordeón o, o cómo es que tienen un mejor desempeño con cada una de las habilidades, sino que en realidad se propone una rúbrica de trabajo propuesta por ellos, los temas que se van a evaluar son por ellos, y entonces la evaluación se hace con el alcance de un objetivo planteado desde un inicio, pero generalmente lo hacen ellos. O sea, ellos conocen cuál es el temario, porque es una de las principales informaciones que se les tiene que dar a los chicos cuando inicia el curso, cuáles son los temas que se tienen que alcanzar y cómo es que ellos pretenden demostrar desde el prototipo físico cómo es que van a demostrar las competencias adquiridas, generalmente por equipo, por la compra de los materiales que se tienen que hacer para que el costo sea repartido entre todos, pero también el alcance, hasta dónde y cómo se va a probar ese prototipo y las funcionalidades que cada uno de ellos tiene. ¿Y cómo se garantiza que todos trabajan? Porque, pues, si en un equipo teórico es fácil que cada quien escriba su parte y entreguen un alien a ver, danos un ejemplo. Sí, bueno, generalmente se hace una propuesta, por supuesto, basada en el manual de asignatura y en los temas que va a haber. Eh, y ellos proponen la propuesta técnica. Ellos hacen la propuesta técnica, pero efectivamente la medición de las capacidades va al mismo nivel para todos. Porque si alguien de los chicos, de los integrantes del equipo es muy hábil en el diseño electrónico tal vez, o en la programación, todos deben estar involucrados en todos los procesos, porque a fin de cuentas es una evaluación integral. Entonces, bueno, una técnica que hago es la revisión del prototipo. Antes de probarlo, pido que verbalmente me describan cada uno de ellos en qué participaron específicamente y además cuáles fueron sus aportaciones individuales al proyecto en general. Y bueno, es evidente cuando alguien no lo hizo porque desconoce o no conoce profundamente el desarrollo desde cero del proyecto. Entonces siempre te das cuenta y en donde encuentras al chico que menos participación tuvo, pues a él es al que le preguntas más, ¿no? Así como, enséñame tú dime cómo es, qué pasa si le quito esta pieza, en dónde va, qué es lo que pasaría, qué es lo que hace o qué es lo que no hace tu prototipo, para saber si domina esa característica. Y a fin de cuentas, pues su desempeño individual se ve reducido, más allá del que se dedicó más tiempo, por supuesto. Pero generalmente los muchachos trabajan en conjunto porque no se puede llevar un prototipo tan ambicioso generalmente hecho por una sola persona, no le daría tiempo. Siempre tienen que repartir el trabajo. Entonces tienen que repartir las habilidades y se tienen que involucrar todos en todo porque es una evaluación integral.
Y al final, en este trabajo en equipo, llegas a ver cómo se ayudan. O sea, tu participación queda hasta donde tú dices, necesito que haga esto, necesito que funcione de tal manera. Y ellos se coordinan y funcionan entre ellos como enlaces con sus compañeros más atrasados. Sí, Se por nota. supuesto, es evidente porque como todo el mundo tiene que saber lo que está haciendo, los chicos que tienen más deficiencia o más apatía, porque a veces también sucede que tienen como una expectativa diferente de su carrera y entonces no les interesa tanto la parte de el desarrollo, el diseño, la fabricación misma. Hay otros compañeros que sí están muy interesados en que su calificación, sobre todo, pues sea de las más altas. Entonces, siempre se ve esta sinergia de que, pues si tú eres bueno en la parte de programación y yo voy a hacer la parte de construcción, pues entonces vamos a sumarlo y tú dedícate más a esa parte y cuando esté terminado, si no funciona es porque alguna de las dos partes no está coordinada. Entonces siempre hay necesidad de que se exploten las mejores capacidades de cada integrante. No, no se pueden quedar afuera, es poco factible tanto para el fin óptimo de la práctica, como para cada uno de ellos quedarse fuera, se tienen que involucrar. Automáticamente el grupo se involucra, porque tienen un desarrollo común por hacer. ¿Y eso cómo lo sabes? Pues al final en la evaluación, si tu prototipo no funciona, pues tu calificación está dictada por la rúbrica que proponemos en el grupo y siempre se consideran cuál sería el mínimo aceptable para hacer una calificación aprobatoria y entre más características de diseño y más esfuerzo se vea, obviamente tienen mucho mejor calificación por la evaluación de rúbrica que se hace y esa la proponen ellos. O sea, se autoevalúan. Ellos echan la soga al cuello. Bueno, y en medio de eso, tú como docente, ¿para qué les sirves? En el modelo de evaluación basada en competencias, generalmente el profesor es solamente el facilitador de la información. Entonces, por supuesto, ellos ya dominan algunas capacidades, otras tantas que se ven durante la materia, y yo soy el que les facilita la información y más o menos, de acuerdo a la experiencia que ya se nos ha formado por la atención múltiple de este tipo de grupos, pues decimos, ¿sabes qué? Si lo intentas por ahí, te va a llevar tanto tiempo, te vas a gastar tanto dinero y al final este sistema, este mecanismo, esta técnica que quieres aplicar no te va a llevar a la solución de un problema. Yo te recomiendo que intentes con un nuevo dispositivo, una nueva técnica, un nuevo circuito, un nuevo análisis que seguramente te va a dar la solución que tú esperas. Sobre todo en los tiempos cortos que tenemos de cuatrimestre en la universidad, es necesario ayudarles con esta eficiencia de sus tiempos. Más que otra cosa es facilitarles la información que ya vi, que ya conozco, más que enseñarles cómo hacerlo. Y en ese tenor realizas cambios Sí, por de supuesto, acuerdo a la demanda. así es. Si de pronto ya se tiene un proyecto bien establecido, pero a la mitad del camino los muchachos no tienen, digamos, el avance necesario para lograrlo, sí modificamos la rúbrica para todo el grupo, para que todos tengan alcanzable su trabajo desarrollado, que no se queden cortos, obviamente, pero modificamos y solamente respetamos que el cumplimiento del plan de estudios se dé lo mejor posible, ¿no? Muchas veces no se puede completar un temario por lo ambicioso que muchas veces son, pero la intención es que los chicos avancen lo más que puedan sobre su práctica, claro. Y sobre las características Así mínimas que es, deben de cubrir. así es. Ok, y en 8 años que tienes de experiencia como docente, ¿cuál es la conclusión? Bueno, por supuesto, yo creo que lo que más me ha hecho crecer como docente es el trato humano con las personas. Siempre el hecho de estar relacionado cotidianamente con los muchachos eh, te hace que conozcas ideas nuevas, ideas más frescas, ideas que algunas veces parecen insólitas o inviables, muchas veces tienen un fundamento que tal vez no te saben explicar ellos mismos,
pero que han descubierto que les puede funcionar para resolver problemas. Y entonces te fortalece mucho como profesor el contacto humano con los estudiantes porque siempre tienen ideas muy nuevas, ¿no? Y conocen un montón de tecnologías nuevas que a lo mejor a mí en la parte de la escuela no me tocó conocer. Entonces siempre es una evolución que me deja más a mí, creo, que a ellos mismos. Ok, de cómo tú aprendiste Así es. a la fecha, ha habido muchos cambios. Em, Dentro de todo lo que tienes de experiencia, ¿qué es lo que más has notado que ha cambiado en tu práctica docente? ¿Cómo por qué? Bueno, efectivamente, el conocer las necesidades y capacidades de los muchachos, sobre todo sus necesidades, porque hay chicos que vienen de extractos económicos o de extractos sociales muy difíciles, generalmente del interior del estado, que tienen que mudarse, que tienen que rentar una habitación o una asistencia para estudiantes y que de pronto se ven siempre limitados en la parte de gastos. Eso te humaniza mucho, ¿no? Te lleva a interpretar las necesidades que los chicos tienen y flexibilizarte como profesor, como exigente de proyectos y de productos, pues a las capacidades que ellos pueden cubrir. ¿No? No puedes descartarlo, no puedes separar la parte de la condición específica de una persona al cumplimiento de un plan de estudios, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, pues sí, hay que adaptar absolutamente todo para que esta formación constructiva la generen ellos mismos a su capacidad, ¿no? Y se traten de llevar lo mejor de cada materia. En ese tenor, cuando no alcanzas los objetivos porque el grupo tenga deficiencias y te tengas que regresar, ¿qué pesa más? ¿Alcanzar el objetivo del programa o que los chicos se homogenicen en nivel y puedan continuar? Por supuesto, en realidad es difícil homogenizarlos a todos, pero siempre se privilegia por más el conocimiento constructivo, el aprendizaje significativo de los chicos, más que el cumplimiento de temas. ¿No? Efectivamente es importante porque aunque no hay una seriación específica en nuestros planes de estudios, sí existe la necesidad de que las materias de los últimos cuatrimestres, de las más avanzadas, pues sí tengan el conocimiento previo bien adquirido. Entonces, por supuesto que impacta la necesidad de cubrir el programa de estudios, pero también que los chicos aprendan, ¿no? Por uno o dos temas que conozcan perfectamente bien y que ellos puedan aplicar desde su fundamento al terminar la materia, creo que es mejor todavía que a que traten de aprender un poquito de todo y que a final de cuentas pues no se lleven, digamos, toda la información. Y ya para finalizar, ¿tus alumnos al final del curso aprendieron? Pues sí, efectivamente. Digo, hay diferentes niveles porque hay chicos muy aplicados, ¿no? Seguramente en todos los cursos habrá alguien que destaque mucho y habrá algunos que apenas logren las capacidades. Entonces, pues sí, yo compruebo que efectivamente ellos dominan, si no en su totalidad, sí dominan los temas que se vieron en el curso, los que tuvieron que trabajar a nivel físico ellos mismos. eh, siempre hay una evidencia de que los muchachos aprenden. ¿Y cómo puedes saberlo? ¿Cuál es esa evidencia? Bueno, por supuesto en sus capacidades, ¿no? Nosotros al momento de realizar la práctica le damos mucho énfasis a la parte medular del plan de estudios. ¿Cuál es el objetivo que va a tener esa práctica? Tiene que estar completamente incluido con el objetivo de nuestro plan de estudios. Entonces, hay niños que lo apropian más rápido, más fácil y más profundamente que otros, pero sí, en efecto, se evidencia que los muchachos lo hacen, ¿no? Se puede ver. Tienes materias muy teóricas, supongo yo que las de licenciatura, que te toca dar en los primeros cuatrimestres. Uh -huh. Dentro de esas materias, de, de los aspectos que sugieres o que defines con tus alumnos para
para que les vaya mejor o para que tengan una práctica más recurrente. Me platicabas en alguna ocasión que son los problemarios, ¿no? Ese tipo de herramientas, ¿las vuelves obligatorias? No, en realidad el problemario mismo es un repaso de lo que hacemos en el aula, de esta formación basada en la solución de problemas. Tiene que ver, por supuesto, con los temas que se están viendo en la materia, pero en realidad a ellos les sirve más bien como una tarea, obviamente extra clase, sobre todo para que ellos puedan identificar eh, elementos que les causan más duda, con la intención de que durante la clase lo resolvamos entre todos. Y si a alguno de los chicos les causa duda un procedimiento, la aplicación de alguna ley, el concepto mismo de la ley o de los elementos que se pueden ver durante el temario, pues si a uno le causa extrañeza, a varios más seguramente les pasará lo mismo. Y pues la intención es que ellos externen también sus dudas para que ellos puedan aprender del error. Ok, ¿Sí? pero ese trabajo, se los impones, ok, esta es tarea. Y hoy se llevan 5 paginitas diarias y así, o es un asunto, No, en realidad, pues digo, en el caso de los estudiantes, eh, ¿qué? ajá, en el caso de los estudiantes, Pues somos estudiantes, somos todos mayores de edad, ujú, entonces son adultos. Yo no los puedo obligar a que hagan una tarea, sino que más bien les sugiero que lo revisen, porque a partir de dominar esos problemas básicos, ellos pueden avanzar a problemas más avanzados. Entonces, si de pronto no dominan los básicos, los avanzados los van a tener a ellos perdidos, ¿no? La intención es que puedan em, pues dominar desde el primer escaloncito toda la técnica que se da, pero no, nunca son obligatorios. Siempre lo hacen ellos como por gusto, y por lo necesidad. hacen, Al principio no. Al principio dicen, bueno, si no es tarea, si no cuenta, si no me va a dar un número para mi calificación, pues ¿para qué lo hago? Pero ya cuando ellos mismos se dan cuenta que en realidad si lo hacen, les facilita más su trabajo y eso sucede cuando. en la siguiente evaluación, se dan cuenta que tenían que haber trabajado un poco más sobre esa parte y para la segunda evaluación ellos ya van con toda esa actitud de lo que no hicieron no me va a pasar ahora, ¿no? Tienen el chance de hacerlo, es normal hacerlo así. Te pregunto porque la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las fallas recurrentes que favorecen la reprobación? Entonces, una falla recurrente desde mi apreciación sería la falta de práctica, ¿no? Más bien la falta de interés, porque cuando no les pones esta recompensa de que, si me lo entregas, te voy a poner más dos, más tres, los chicos de pronto no lo hacen, pero en realidad la recompensa la ven al final. Entonces ellos se dan cuenta, tampoco es tan bueno dejárselos como obligatorio y te va a dar tantos puntos, porque con uno que lo haga, entonces los demás lo copian y nunca tienen el proceso de tratar de aprender, solamente el tratar de cumplir. Entonces, no es una buena estrategia. Ya me ha tocado muchas veces revisar y revisar y revisar horas y horas de tareas que se han dejado como obligatorias y te das cuenta que lo hicieron dos o tres chicos y todos los demás tienen la fotocopia de lo que ellos ya hicieron hasta con los errores. Entonces, es una pérdida de tiempo, una inversión de papel, tiempo que ellos mismos le van a invertir a hacer algo que ni siquiera está bien hecho, solamente por el hecho de cumplir y entregarte un papel que les va a dar 5 puntos al final, que en realidad pues no les ayuda para nada, porque en la siguiente unidad que supone que domina previamente los conocimientos, pues ahí quedan atorados, ¿no? Entonces, una de las primeras dificultades, una de esas primeras fallas que promueven la reprobación es del desinterés. Hay que ser como muy, muy fino en el tacto con ellos para que en primera se quiten la apatía de que es una materia técnica Uh-huh. y que están obligados a hacerla, sino que en realidad ellos deben hacerles el interés por agarrar la materia y aprender sobre ese tema. Ese aspecto es incentivar una parte de las competencias
que mencionabas al principio, ¿no? El saber Es el ser, efectivamente. la parte actitudinal. La parte de actitud y de compromiso tanto con ellos mismos como con su profesor, ¿no? Efectivamente es, al principio generalmente son apáticos, excepto si ya son grupos que he tenido, digamos, en el ciclo medio, al ciclo final de formación, pues ya me conocen, ya saben cómo trabajo y entonces ya saben por dónde va el asunto, se van a divertir al final, creo que así pasa. Eh, pero pues eso yo no se los impongo, ¿no? Eso les tiene que nacer a ellos y es parte de su actitud, Y no te efectivamente. lo digo, como estudiantes somos muy dados a decir, usted no dijo que era obligatorio. ¿No te lo hacen ver así? Sí, y yo lo reconozco, no es obligatorio. Aquí lo hace el que quiere porque quiere saber. En realidad así es. Y al final las evaluaciones, los chicos tienen oportunidad de dejar un comentario en la evaluación que se hace sobre el sistema de evaluación de la universidad. Y pues ahí vienen justamente, me hubiera dicho o me hubiera yo sabido antes, ¿no? Pero generalmente son buenos comentarios, ¿no? De que, no, pues al principio no lo entendí y después de un rato ya me ganó mucho la inquietud y saber cómo hacerlo y me dediqué, ¿no? Entonces, siempre esos comentarios que no te dicen personalmente, sino que los plasman ellos de forma anónima, pues son los que te dan como el rumbo de que lo que estás haciendo como práctica docente común es lo que les impacta a ellos y se llevan en su formación, ¿no? Más que nada. Bueno, pues parece que es una práctica eficiente. Pues es divertida, cuando menos. Y las estrategias, eh, ¿qué tanto de trabajo eh, extra para ti está garantizado en términos de todo lo que hay que calificar, de todo lo que hay que revisar y que no sea, como mencionabas, tiempo perdido? Bueno, la estrategia es que las tareas no son obligatorias, ¿no? Se dejan un montón de tareas que les van a dedicar un montón de tiempo a los chicos, pero que tampoco tienen que entregarme, no tienen la obligación de entregar. Sin embargo, todas las tareas se revisan. Y se revisan porque nos dan pie para cerrar un tema e iniciar con el siguiente que es más avanzado. Entonces, los chicos que hacen la tarea desde las primeras que se dejan eh, y le entienden o tropiezan, a partir de ahí podemos establecer el nuevo panorama para atacar los temas más avanzados. Entonces, siempre es muy recomendable esa necesidad de que cumplan con los trabajos extra clase. Solitos lo hacen, después de que se tropiezan un par de veces, ya le entienden cómo es y lo hacen después. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Ben. Muchas gracias, gracias por la invitación.